seguí investigando, como me pasa siempre. Quería meterme en la intimidad de este filósofo, de Byung-Chul Han. Y encontré una cosa preciosa, que es un nuevo libro de él, que se llama Lo a la Tierra, y que es una maravilla. La veo a Cristina Simián, que hace... Es una maravilla porque un poco cuenta su actividad de jardinero. En la clase pasada nos pudimos meter en su vida con los pocos materiales que hay. Ustedes saben que este filósofo no da interviews, creo que ha dado 3 o 4 en algunas revistas a lo largo de 30 años. Yo les pasé, eso sí, el video, un documental que se ha hecho con parte que sucede en Berlín y parte que sucede en Seúl, y que por supuesto espero que todos ustedes vean. Es lo único que existe como material. Pero a eso se ha agregado ahora este nuevo libro, en el cual quizá por el tema, que es la jardinería, que es su jardín, el que rodea su casa, o quizá porque Byung-Chul Han tiene 61 años y comienza ya a verter algo de su vida privada, encontré 10 o 15 frases que redondean un poco su entorno. Me da mucha curiosidad saber sobre un hombre que no pretende que nosotros sepamos de él, ¿no es cierto? Así que quizá por eso, además, escribir en este momento una biografía de Byung-Chul Han sería un éxito absoluto de ventas, por supuesto, porque casi no se sabe nada. Y contiene una frase que creo que nos da la entrada a lo que queremos tratar como final de estas clases, que es la filosofía del Zen. Y dice así: me gustaría desprenderme de mí, soñando para convertirme en nadie. Me gustaría desprenderme de mí soñando para convertirme en nadie, en un ser anónimo. Eso sería una redención. Hoy solo nos preocupamos del ego. Todos quieren ser alguien, hacerse notar. Todo el mundo desea ser auténtico, ser distinto a los demás. Por eso todos son iguales. Echo de menos seres anónimos. Es una frase reveladora. Primero, porque no querer ser nadie en esta época es rarísimo. Como bien dice Chul Han, acá todos quieren ser algo. Pero nos invita también a revalorizar la cotidianeidad, a revalorizar aquello que nos pasa y que nadie va a saber. Es decir, lo que nos pasa todos los días. Es nuestra vida, de la cual nadie va a saber nada, pero que tiene un valor absoluto. Sencillamente porque es parte del cosmos, porque pertenece al ser, cada uno de nuestros actos. Nada podemos hacer fuera del cosmos. Todo lo realizamos dentro. Cada uno de nuestros actos, entonces, cobra importancia. ¿Se acuerdan que les dije que Byung-Chul Han creía en Dios? Que esto era raro en un filósofo moderno. Yo no sé si es el único, pero debe andar por ahí la cosa. Seguramente hay algunos otros, pero que lo digan, ¿no es cierto? Que lo expresen, y sobre todo de esta manera, no conozco otro. Dice: mi jardín me ha dado la fe en Dios. Acá empezamos para analizar esta frase una cosa muy importante. La fe en Dios nos lo da el contacto con la naturaleza. La visión del mundo es lo que nos da la fe en Dios. Por eso se dice que las grandes religiones aparecieron en los desiertos. Porque está la vastedad, ¿no es cierto?, de la naturaleza en los desiertos, que realmente no se puede dejar de contemplar la obra divina. Se impone al ser humano.
Y de ahí el judaísmo, de ahí, ¿no es cierto?, el mahometanismo, etc. Todas las religiones han surgido, ¿no es cierto?, de lugares donde se puede contemplar a Dios. O las alturas de Machu Picchu, a las alturas, ¿no es cierto?, de los Andes, o los desiertos. Pero es el lugar donde uno se puede contemplar a sí mismo y por lo tanto a Dios. Dice, mi jardín me ha dado la fe en Dios. La existencia de Dios ya no es para mí un asunto de fe, sino una certeza. ¡Ah, qué maravilla! No es un asunto de fe, no es una fe de la cual dudo, ¿no es cierto? De la cual, ¿no es cierto?, incluso dudo de su existencia para los demás. No, no, es una certeza. Y quiere decir certeza, quiere decir una certeza absoluta. E incluso una evidencia. Las dos palabras son preciosas. La certeza es del corazón, ¿no es cierto? Es íntima. Y la certeza es estar en presencia de Dios y aceptarlo. Lo segundo es la evidencia, porque todo lo que ve en su jardín pone en evidencia la existencia divina. Dios existe, luego yo existo. Este es un cambio fundamental desde la época cartesiana, ¿no es cierto?, en la cual se decía pienso, luego existo, cogito, ergo sum. El hombre existe, piensa, y por lo tanto Dios existe y es pensado. Este es un cambio fundamental. Dios existe primero, luego yo existo. Utilicé la esterilla de goma pluma para las rodillas como mi alfombra de oraciones. Aquí algo muy característico de Byung-Chul Han y que nos da deseo de leerlo, porque una cosa de la cotidianeidad se mezcla con los pensamientos más profundos. ¿Dónde arrodillarse? En la alfombra. ¿Cuál es la alfombra de las oraciones? Una alfombra de goma pluma. Recé a Dios. Alabo tu creación y tu belleza. Gracias. Grazie. Pensar es agradecer. Miren qué distinta composición del lugar. Ante el pensamiento cartesiano, que era el que daba el origen, ¿no es cierto?, de la existencia del hombre, y esa decisión se tomó en el siglo XVI, desde el siglo XVI y XVII. Miren qué lejos que están algunos errores que estamos cometiendo, ¿no es cierto? En vez de sustentar la figura divina en el pensamiento del hombre, ¿no es así? Dice, pensar es agradecer. En el mismo acto de pensar, ¿no es así?, está el agradecimiento. Y esto nos tiene que hacer reflexionar y nos puede ayudar muchísimo a nosotros. Otra cosa que me impactó y que me llamaba la atención es saber si está casado Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Más ustedes que son unas cholulas a las cuales conozco, siempre les gustan los chismes, es bueno estar casado. No, está solterito. No sé si está con apuro, sin apuro, pero está soltero, tiene 61 pirulos, físicamente está de 10, como son los orientales, ¿no? Un junco el tipo. Lo he visto caminar en el video que yo les mandé para que vean, ¿no es cierto? Es budista. Dice Mónica, ¿por qué es budista? Bueno, por ahí habrá algunos budistas gordos, habrá algunos, ¿no es cierto?, algunos budistas que aparezcan como el Buda incluso. Lo cierto es que no solamente no está casado, sino que no tiene hijos, ¿no? Esto es importante saberlo, importante para conocer un filósofo, que no tiene hijos. No tengo hijos, pero con el jardín voy aprendiendo lentamente qué significa brindar asistencia. Qué bueno pensar en esto. Para los que no tienen la suerte de tener hijos, ¿cierto?, hay otras maneras de brindar asistencia, hay otras maneras de comprender el mundo, además de tener hijos, ¿no es así? Preocuparse por otros. El jardín se ha convertido en un lugar de amor. En el mismo momento en que yo hago el jardín, preocupándome por otros, que en este caso son las plantas, que son los animales, ¿no es cierto?, lo que puede existir en el jardín, en ese mismo momento se convierte en un lugar de amor. Lo contrario es bastante duro.
que no amemos el jardín y por lo tanto no se convierte en un lugar de amor. Ojo, porque a veces, como emboscados, están una serie de temas modernos y nos dice cómo va a ser el jardín un lugar de amor. ¿Cómo? Prácticamente el hombre moderno, el hombre y la mujer modernos, ¿no es cierto?, radican la imagen del amor en la cama, o radican la imagen del amor entre, ¿no es cierto?, cuando las dos personas se encuentran, nunca, o casi nunca, se apela a este amor que está en las cosas. El amor que está en las cosas. Porque las cosas están para que las amemos. Así como nosotros somos capaces de guardar durante años un libro o un recuerdo, una fotografía, un recuerdo de nuestros padres, ¿no es cierto?, con amor, de la misma manera tenemos que tratar a todas las cosas, aún las que no nos dan reminiscencias o que no nos producen saudades de la niñez, etc. Las cosas tienen algo por las cuales deben ser amadas. Una frase también importante para saber cosas de Byung-Chul Han es: al igual que a mí, al eléboro negro, yo busqué el eléboro, es una planta del norte de Europa, no le gusta viajar. Claro, yo lo he escuchado acá en el jardín, que Mónica dice, esta planta no le gusta que la muevan. Si yo la muevo, ¿no es cierto?, se muere. ¿No es cierto? Acá este año tuvimos un largo proceso con las hortensias, que Mónica las tuvo que mover durante el invierno, y que bueno, con esta seca han estado bastante vagas en salir, y gracias a Vera Liberi, que parece ser que es la que le dio la solución, las esperamos, y las hortensias salieron al final. ¿No es cierto está? Dice, al igual que a mí, al eléboro negro no le gusta viajar. Hay que dejarlo donde está. Trasplantarlo le resulta mortal. Quiere que lo dejen en paz, como yo, como él. Quiere que lo dejen en paz. ¿Cierto? Bien, ahora esto ya nos puede dar muchas reflexiones. A mí me gusta viajar, pero pensándolo en serio. O es que yo viajo, o he viajado, mejor dicho, porque en este momento ninguno de nosotros viaja. O yo he viajado por una moda, o yo he viajado porque, bueno, no puedo dejar de ver tal o cual cosa del mundo, etc. Una muy buena pregunta. Bien, otra cosa que quiero decirles es que escuché un audio que realizó Julio Milnik, perdón, Zapolnik, aquí presente, con Antonio Capriotti, aquí presente también. Es decir, que nos engañan con la Radio 10 de Rosario, y hablan entre ellos sin que nosotros sepamos. Gracias a Dios, acá está aplaudiendo Ana María Palmero, y yo sé, gracias a Dios, como Mónica es detective, les ha podido placer el video y ustedes lo han podido seguir. Y sabemos que le ha encantado a todas. Ya las habilidades de Antonio las hemos descrito antes, así que no vamos a caer en eso ahora, pero me gustaría llamar la atención sobre algo que hizo Julio muy especial, que es tratar la edad de Miguel Ángel. La diferencia entre el tiempo de la juventud en la cual pintó, lo cierto, la cúpula, y el tiempo de la vejez, porque en ese momento 65, 66 años, como tendría Miguel Ángel en ese momento, era el tiempo de la vejez, y una vejez bastante avanzada. Y algo que quería agregar es que además no tuvo ayudante, porque además de viejo se había puesto muy cascarrabias, ¿no es cierto? Y no aguantó los ayudantes que tenía, los fue echando a todos, y se tuvo que pintar prácticamente solo el juicio final. Julio trata el juicio final, hace ver otra cosa muy importante, que es que pudo, y lo dejaron, pintar desnudos, ¿no es cierto?, a Jesús, a la Virgen, ¿no es cierto?, a los demás personajes. Por supuesto que también Julio hizo saber después que vino el famoso braguetone y les puso a todos sus calzones y sus cosas, porque el siglo siguiente, el siglo de la Reforma, ya no permitía tanto
exposición. Ahora, lo que sí me gustaría reflexionar es sobre este hecho, de que realmente nuestro curso está provocando que gente de Rosario, porque sé que Antonio es muy escuchado, ¿no es cierto?, lo puede escuchar a Julio Zapolnik. Nosotros también vamos a tener ese lujo en la clase que viene, porque en la clase que viene Julio va a tratar, voy a dejar en el misterio el tema, pero tiene que ver con el surrealismo, y lo vamos a tener en clase nuevamente. Por otra parte, es bueno que sepa que a todas ustedes les gustó mucho la clase anterior que dio. Y a mí también, por supuesto. Hay mucha naturalidad, una gran facundia, se decía antes, ¿no es cierto? Es decir, una habitualidad en la charla y en la forma de referirse al arte que realmente sorprende. Bueno, después de haber hecho los coqueteos necesarios antes de comenzar la clase, vamos a ver si filosofamos. Vamos. La intención que tengo yo es que ustedes sean los que filosofen conmigo. ¿No es cierto? Que de a poco estas 2 clases que nos faltan, 3 clases porque el curso termina en noviembre, tenemos una de julio ahora en la clase que viene y después yo voy a dar 2 más. Una la vamos a dedicar y que un poco va a ser la frutilla del postre, es la que vamos a dedicar al Zen, porque quizás sea el mejor libro de Byung-Chul Han. Así que a medida que vamos leyendo, yo les mandé a ustedes un libro de Byung-Chul Han para que lo lean. La que no lo leyó esta semana lo puede leer esas 40 páginas o 50 páginas la semana que viene. Nos vamos a ir introduciendo de a poco, porque el amor no es instantáneo, la habitualidad en la filosofía, ¿no es cierto?, no ocurre enseguida. La vida moderna nos saca y nos lleva y nos hace arreglar una canilla y al rato nos hace poner primera y segunda en un automóvil y demás actividades que nos tocan todos los días, y la filosofía va quedando allí. Pero creo que es muy necesaria porque cada vez que destapamos un frasquito en el cual tomamos algo para no dormir o tomamos algo para estar tranquila, alguna pastillita blanca, ¿no es cierto?, o tratamos de que el psicólogo nos cure o nos ponga en camino nuevamente en la vida, yo creo que la filosofía puede ayudar y puede ayudar mucho más. Bien, y lo vamos a hacer jugando. Yo recuerdo unas clases que escuché, maravillosas clases, que dio acá en Córdoba y en la Complutense de Madrid, Alfonso López Quintas, un dominico que ya murió. Alfonso López Quintas fue el más importante filósofo vivo que yo conocí. Dio clases maravillosas en Córdoba y después en la Complutense de Madrid. Y decía una cosa fundamental, que era que solamente se podía hacer filosofía jugando. Y por supuesto que abonaba eso diciendo que nada en la vida se debía hacer sino jugando. Porque el verbo fundamental del ser humano es jugar. Porque la vida es un campo de juego. Lo cierto es que ponía el ejemplo muy lindo de cómo se usa la palabra, la frase tocar el piano en otros idiomas. Play the piano en inglés, ¿no es cierto?, y jouer de piano en francés. En alemán, de la misma manera, nada más que yo no lo sé decir porque es muy difícil el alemán. Así que, pero lo fundamental es que cuando nosotros decimos tocar el piano, ¿no es cierto?, otros dicen jugar el piano. Y en esa dualidad está la alegría de la música. Juego con la música, pero en el momento de jugar con la música, reverencio la creación, en ese mismo momento juego conmigo mismo y con los demás. Doy, y lo estoy mirando ahora a Graciela Ludueña, que es nuestra pianista preferida, doy mi música, porque juego con la música. Bien,
Yo también doy, no mi filosofía, sino la de Byung-Chul Han, porque es lo que sé hacer. Es un momento, por supuesto, que difícil para entrar a pensar en cosas serias, porque esta sociedad está en estas frases, descrita para mí en estas frases. Todo bien, me gusta, o sonríe, te estamos filmando. Un poco las tres frases que definen la manera en que el pensamiento se ve achicado, ¿no es cierto? Se ve desmerecido, ¿no es cierto? Empobrecido. El otro día hicimos un análisis en clase, me recuerdo el año pasado, y decíamos que de 50.000 palabras que puede hablar una persona culta, ¿no es cierto?, el común de la sociedad estaba hablando 600, 700, 1000, según el caso, 2000, pero que había una gran parte de la sociedad que estaba hablando con 300. Y resulta que ya los perros tienen 200 formas de ladrar. Todo esto tenemos que analizarlo para saber, ¿no es así?, qué es el lenguaje, por qué tenemos que utilizarlo, para qué tenemos que utilizarlo. El libro La Sociedad del Cansancio, que yo no se los he mandado, en cambio de ese, yo les mandé el Enjambre, porque me pareció mejor para comenzar, así que se lo debo a Chiri de la Torre. Me pareció mejor en el Enjambre, para empezar a ver a Chul Han. Lo cierto es que en La Sociedad del Cansancio, Chul Han describe la hiperactividad que produce el burnout. ¿Sí? En realidad estamos todos al borde del burnout. Burnout, por supuesto, que es el cerebro recalentado. Así como hablábamos de un auto fundido, ¿no es cierto? Nuestro cerebro está tratando de seguir lo que sucede. Así. Estamos tratando de seguir cada una de las actividades, de los cambios que ha habido en nuestros hijos, en nuestros nietos, en cómo cada uno se está tratando de defender de lo que sucede, y eso es lo que produce sobrecalentamiento. Es más o menos, nosotros somos más o menos como un automóvil que anda siempre por las curvas y hacia arriba, como cuando cruzamos el dique de Los Molinos. En curvas y hacia arriba, y entonces eso produce sobrecalentamiento. Chul Han dice, el principal defecto de los hombres activos es la falta de una actividad superior. Los activos ruedan como rueda una piedra, conforme a la estupidez de la mecánica. La sociedad del rendimiento está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad del dopaje. Esta frase que dice Byung-Chul Han es de Nietzsche. La sociedad del rendimiento. Esto lo estaba diciendo en el siglo pasado, 1880. Ya consideraba Nietzsche que esta era la sociedad del rendimiento. Ustedes se imaginan lo que pensaría ahora sobre, ¿no es cierto?, nuestra sociedad. El otro libro importante de Chul Han es La Sociedad de la Transparencia. Está muy de moda el tema ahora. ¿Qué es la transparencia? Que se debe saber todo. Que se puede saber todo y que se debe saber todo. En todo caso, tiene que ver con estas cosas que pasan con los políticos, que de pronto le averiguan que dijeron una frase que de alguna manera no corresponde al feminismo ambiente que tenemos hoy, o a este adelanto que significa el estado de las mujeres en la sociedad actual, y ese hombre es escrachado para siempre. O si nosotros habláramos mal de la democracia, o si nosotros habláramos mal de la teoría de la evolución, y de muchas otras cosas que los hombres y las mujeres modernos nos hemos convencido, y que está prohibido estar en disidencia. Lo primero que tenemos que hacer para pensar, si es que queremos filosofar realmente, es no obligarnos a pensar nada. Es cierto, si yo salgo en un canal de televisión y digo alguna de las cosas que pienso, que hay acá en ese cerebrito, es muy factible que a mí no me escuche más nadie, nunca. Y que fuera posible
es posible que yo fuera escrachado. Y así nos pasa a todos. Sí, tenemos el temor de no pisarle el pie a nadie, porque esta sociedad un poco está vigilada. Eso es lo que Byung-Chul Han llama la transparencia. Se sabe todo, y al saberse todo, se pone en peligro la intimidad de las personas. Lo más llamativo de esto, dice Byung-Chul Han, es que las personas quieren entregar su cotidianeidad, su intimidad, y la entregan en el Facebook, o en las otras 4, 5, 10 maneras que hay ahora, ¿no es cierto?, de comunicarse con los demás. De buen grado, las personas entregan su intimidad, no es necesario que se la saque nadie, no es necesario que la obliguen, ¿no es cierto? Yo cuento, ¿no es cierto?, que mi nieta Cata hizo tal cosa. O cada uno de ustedes cuenta dónde vive, o se saca fotos con sus hijos, ¿no es cierto?, y las entrega, porque esta es la sociedad de la transparencia. Pero hay un asunto muy importante que tenemos que analizar con seriedad. La transparencia tiene que tener un límite. Y ese límite está y estuvo puesto siempre en la intimidad de las personas. Así que cuando hacemos entrega de algo nuestro, que no sea nada nuestro que no tenemos que entregar, sino a las personas con las cuales tenemos verdadera relación, que no son todos, que no es ni el Facebook, ni Instagram, ni ninguna de estas formas, ¿no es cierto?, sino que son las personas con las cuales nosotros tenemos la suficiente intimidad como para entregarles el tesoro que significa nuestro interior, que es lo único que realmente poseemos. Bien. Define así la transparencia, Byung-Chul Han: impulso insaciable hacia la divulgación voluntaria de todo tipo de información, a expensas de otros valores, como la vergüenza, el secreto y la confidencialidad. Ojo, después dice Chul Han, confianza significa construir una relación positiva. No todo es confianza, no todo es confiable. Esa diferencia la tenemos que hacer en nuestra vida y tenemos que enseñársela a nuestros hijos y nietos sobre todo. Confianza significa construir una relación positiva con el otro. La confianza hace que la acción sea posible a pesar de no saber. Solo se pide transparencia en una sociedad en que la constancia ya no existe como valor. La confianza ya no existe como valor. Lo repito, solo se pide transparencia en una sociedad en que la confianza ya no existe como valor. El valor de la confianza es el respeto, es la distancia que siempre va a existir entre las personas. Es ese hecho de que no podemos pegarnos al otro, sino que debemos mirarlo al otro, porque el amor precisa distancia. Ustedes dirán, no siempre. Yo tengo 3 hijos, yo tengo 4, yo tengo 2. En ese momento no estábamos distanciados. No me refería a eso. Sino que el amor requiere espiritualmente una distancia, que es la distancia óptima para que la óptica sea perfecta, para que yo pueda ver al otro. ¿Se entendió? Para ver al otro no puedo estar pegado con el otro. Tengo que respetarlo. Respetar quiere decir tomar distancia. En la agonía del Eros, dice Byung-Chul Han, les aclaro que la agonía del Eros es un libro que da cuenta del hecho de que los modernos, pese a todo este movimiento sexual y toda esta liberalidad que existe, ya no tenemos la misma capacidad de amar que antes. No nos atrae el otro. Dice, en la sociedad del rendimiento dominada por el poder, en la que todo es posible, no tiene lugar el amor como herida y pasión. Hoy se trata de evitar cualquier herida, cueste lo que cueste. Pero el estar en manos de alguien
y la posibilidad de resultar herido forman parte del amor. Se pretende que el amor no nos duela. Y yo puedo asegurar que 35, 40, no sé cuántos son, 35, de todos nosotros, ¿no es cierto? A todos nosotros nos ha hecho doler el amor. Es una forma de ser del amor, el riesgo. Ponernos en riesgo. ¿De qué? De perderlo, de ser heridos por el otro. Cuando nosotros nos abrimos al otro, puede suceder de todo, puede suceder que nos hieran, pero es necesario que eso ocurra, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es el problema por el cual los seres modernos no se atraen como en los siglos anteriores? Dice Byung-Chul Han. El narcisismo nos hace perder la distancia hacia el otro, dejar de percibir su mirada. Y esto de mirarnos a los ojos es una cosa fundamental, que la tenemos todos, lo tienen los animales, lo tienen los seres humanos, seguramente los flores la tendrán sin que yo por lo menos no me dé cuenta. Pero es fundamental la mirada, ¿no es cierto? Entonces dice, dejar de percibir su mirada, lo que comporta la pérdida del sentido del eros. Si no nos miramos a los ojos, perdemos el sentido del eros. Y cualquiera de ustedes lo puede pensar en 2 minutos. Recuerden, cuando tenían 15 años y las miró, o 14 o 13, ustedes quieran, algunas 20, ¿no es cierto? En el momento en que se miró verdaderamente con otro, eróticamente. Y eso es lo que hay que poder repetir para que hombres y mujeres, ¿no es cierto?, o seres humanos entre sí, se amen. Es por la mirada, o comienza en la mirada. Dice, el narcisismo nos hace perder la distancia hacia el otro, dejar de percibir su mirada, lo que comporta la pérdida del sentido del eros. La única forma de curarnos es mirar al prójimo. Y no olvidarnos sobre todo que el prójimo es el próximo. El prójimo no es un ente ideal, ¿no es cierto? El prójimo es el próximo, el que tenemos verdaderamente al lado, ese al cual no aguantamos la mitad del día en muchos aspectos, ¿no es cierto? Que nos pone locos, porque convivir no es muy fácil, y menos en esta época en la cual nos vemos obligados a convivir muchas veces, ¿no es cierto? O sea que la única forma de curarnos es mirar al prójimo, permitirle formar parte de nuestro mundo. Una mirada abre al otro nuestro mundo. Advertir su presencia y su dimensión como persona. La dimensión como persona, de la cual hablan todas las religiones, y de la cual nosotros todavía cuando éramos niños, cuando el catolicismo todavía, ¿no es cierto?, nos enseñaba el catecismo, ¿no es cierto?, tuvimos muchísimas lecciones. Siempre nos decían, tienes que considerar cuál es la verdadera dimensión de la persona. Y es buenísimo recordarlo ahora. El que tengo al frente no es una cosa. El que tengo al frente es una persona. Y como tal, tiene una llave, que es la afectividad. Tiene una llave, que es el amor. La única llave que puede abrir al otro. Por último, antes de hablar del enjambre, que es el libro que les di para leer y al cual me voy a dedicar al final de la clase, me refiero al aroma del tiempo. Al aroma del tiempo nos hemos dedicado en alguna otra clase, en el CEPRA. Allí dice Byung-Chul Han, solo las formas temporales del final generan, contra la terrible infinitud, una duración, un tiempo pleno, lleno de significado. Acá Byung-Chul Han hace una de sus grandes averiguaciones. Lo que no se termina, ¿no es cierto? Lo que no se termina no tiene narración, no forma parte de nuestro tiempo. Aquella actividad que no conforma la totalidad de nuestra vida y por lo tanto conforma la totalidad del cosmos, está fuera de la narración. No se puede relacionar con las otras actividades. ¿Así? Es importantísimo este hecho. No todo lo que uno hace
¿no es cierto? Es un hecho que se puede relacionar con la totalidad de nuestra vida y sobre todo con la totalidad del cosmos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y en las cuales no obramos. Como dice también la filosofía tomista, ¿no es cierto? Nosotros podemos actuar sin obrar. Porque cuando uno actúa sin sentido, queda en la actuación. En cambio, cuando uno actúa con un sentido trascendente, entonces en vez de actuar, está obrando. Y no solamente pasa con las obras de arte, no solamente pasa con, ¿no es cierto?, con la creación artística. Pero nosotros en nuestra vida cotidiana muchas veces actuamos y no obramos. Por eso sufrimos ese vacío. Por eso nosotros queremos andar más rápido y hacer muchas más cosas. Ya lo explicamos en alguna otra clase. La atomización del tiempo ha provocado una falta de orden en nuestra vida. De discronía, dijimos, ¿no es cierto? Son todos momentos pequeños de los cuales saltamos de uno al otro. Generalmente le ponemos como nombre una acción determinada. Voy al banco, voy a, ¿no es cierto?, a tal cosa, voy a tal otra. Como si cada uno de esos átomos pudiera reunirse, porque sí, en una vida. No. Les doy una buena noticia. Para tener una vida hay que vivirla. Para ser dueños de nuestra vida, tenemos que vivirla. Y no se trata de ir haciendo estos pequeños átomos. Bueno, le dije que íbamos a dedicar lo último al enjambre. Y acá saco mi viejo libro del enjambre, que lo bajé de internet, que está lleno de notas y de cosas que siempre voy agregando. Lo primero que quiero decirles es que en el prólogo, Pichuhan dice una cosa que es muy llamativa. Dice que McLuhan, para que ustedes tengan una idea, fue el creador de la aldea global, ¿no es cierto?, de lo que se llamó la galaxia Gutenberg. Es decir, fue el primero que se empezó a dar cuenta de todo este mundo en el cual estamos viviendo nosotros ahora. Y McLuhan decía en el año 64, chicas, hace más de 50 años, decía, la tecnología eléctrica ya está dentro de nuestros muros y estamos embotados, sordos, ciegos y mudos ante su encuentro con la tecnología de Gutenberg. Si así estábamos en 1964, yo no les cuento cómo estamos ahora. Por eso siempre digo que estamos cada vez más cerca de salir, estamos cada vez más cerca de mejorar. Francesco Tonucci en una conversación telefónica la semana pasada me dijo, la gente quiere cambiar. Se estaba refiriendo también a los profesores, a los maestros. Dice, quieren cambiar y pueden cambiar. El COVID nos ha dado la posibilidad de querer y poder cambiar. Y tenemos que aprovechar esa ocasión. Bien, a resultas de este vertiginoso crecimiento del modo electrónico que se decía en el año 64, Pichuhan dice, nos embriagamos hoy con el medio digital. Me encanta la palabra embriagados, porque estamos borrachos de esto. Estamos borrachos del celular. Estamos borrachos de la comunicación digital. Dice, nos embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. Es igual que el tipo dice, yo voy a tomar una sola copa de vino, ¿no es cierto? Pero cuando va por la décima ya no se acuerda cuál fue la primera y etc. Es la misma embriaguez. O sea, a lo que voy es que tengamos cuidado. No mezclemos llamadas. Hay que hacer la llamada a los seres verdaderamente queridos. Hay que poner el peso determinado. ¿Se acuerdan el peso que tenía el teléfono negro que había antes? Que hablábamos con los novios o las novias y nos dolía el brazo de tanto conversar media hora con ese tubo enorme en la mano. Bueno, ese peso no lo tienen los teléfonos celulares de hoy. Pero ese peso se lo tenemos que dar nosotros a la conversación. No porque sea fácil comunicarse, debemos, ¿no es cierto?, hacer conversaciones fáciles. No, la facilidad del medio es una cosa, mi
profundidad en la conversación es otra. El segundo tema que tengo en este libro, y que ahora me imagino que estoy entusiasmándola para que verdaderamente me lean, como decían los profesores de antes, las 40 páginas que les he recomendado en el enjambre, es justamente sobre el respeto. Y dice así: el respeto presupone una mirada distanciada, un patos de la distancia. Hoy esa actitud deja paso a una mirada sin distancias, lo hemos hablado recién, que es típica del espectáculo. Acá Bichuján agrega una cosa más. Mirarnos sin amarnos, ¿no es cierto?, es propio del espectáculo. No es propio del tratamiento de las personas. El verbo latino spectare, del que toma su raíz la palabra espectáculo, es un alargar la vista a la manera de un mirón, actitud a la que le falta la consideración distanciada, el respeto, respectare. La distancia distingue el respectare del espectare. Claro, el respetar, ¿no es cierto?, del espectador. Si yo soy un espectador del mundo, yo no respeto al mundo, ¿no es cierto? Y si yo respeto al mundo, no soy un espectador de él. No, soy un ser que se arriesga a conocer el mundo en el conocimiento, que se arriesga a conocer a los demás en el amor, y que de alguna manera se arriesga a sufrir las cosas que la vida nos ofrece viviendo. Entonces, la distancia distingue el respectare del expectare. Una sociedad sin respeto, sin patos de la distancia, conduce a la sociedad del escándalo. Claro, esto tiene que ver un poco con lo de los políticos. Escándalo de acá, escándalo de allá, porque este robó así, porque este otro, ¿no es cierto?, hizo tal otra cosa. Condena ninguna por ningún lugar, pero sí ese escándalo. Uy, qué horror. Este diputado usó el dinero de la Cámara para tal cosa y para tal otra. Nos pasamos de escándalo en escándalo. Pero la profundidad del asunto estaría en que nosotros no tenemos que andar en eso. Y el que tiene que respetar, y los que tenemos que respetar este asunto somos todos. La otra frase es: hoy en cambio reina una total falta de distancia, en la que la intimidad es expuesta públicamente y lo privado se hace público. Muy importante. El hecho de que lo privado se haga público no es ninguna maravilla. Lo privado tiene que mantenerse como privado, porque para eso es mío, ¿no es cierto? Y lo público tiene todas las características de público y puede ser conocido por todos. La comunicación digital deshace en general las distancias. La destrucción de las distancias espaciales va de la mano con la erosión de las distancias mentales. La medialidad de lo digital es perjudicial para el respeto. Claro. Cuando nosotros podemos hablar con un hijo que está en Australia, en ese mismo momento ocurre el hecho de que la distancia se ha quebrado. Somos nosotros los que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando con un hijo que está en Australia. Mantener la distancia pese a que el teléfono, ¿no es cierto?, nos provoque la idea de que estamos próximos. Es muy importante mantener la distancia. Bien. Acá Mónica me pregunta por qué. Es muy importante mantener la distancia porque, como dijimos recién, si nosotros ponemos la lupa sobre algo, la tenemos que poner a una distancia determinada. Si no, hagan la prueba, pongan la lupa arriba de algo y la lupa no va a cumplir con su trabajo. ¿No es cierto? La distancia es lo que hace que nosotros podamos ver bien. Si yo quiero ver bien este árbol que tengo al frente, lo voy a ver bien si estoy lejos del árbol. Cuando yo estoy próximo a las hojas, ya no veo. Y de ahí viene la frase tan antigua de que, ¿no es cierto?, el árbol no nos haga perder el bosque, porque no está a la distancia determinada. Bien.
Otra cosa que importante que toca a Byung-Chul Han también es que esa sociedad del escándalo provoca una serie de olas de indignación. Cada tanto se indigna la sociedad por algo. Y acá, en Roma, en París, ¿no es cierto? En Washington, sobre todo, la gente sale y provoca todo un movimiento, y hay el movimiento de los indignados de Barcelona, ¿no es cierto? Pero resulta que esas fuerzas, dice Byung-Chul Han, crecen súbitamente y se dispersan con la misma rapidez. Es que es muy fácil creer que porque salimos con la cacerola o otros salen, ¿no es cierto?, con las pancartas u otros, ¿no es cierto?, se ha producido algo. No se va a producir algo cuando dentro mío, dentro de cada uno de nosotros, se produzca esa queja o esa manifestación. La sociedad de la indignación es una sociedad del escándalo. Carece de firmeza de actitud. La rebeldía, la histeria y la obstinación característica de las olas de indignación no permiten ninguna comunicación discreta y objetiva, ningún diálogo, ningún discurso. Y acá viene otra cosa. Si yo debo mantener un diálogo, ese diálogo tiene que tener también una distancia, un tono determinado, una cadencia determinada. Si yo hablo rápido, no me comunico. Si yo hablo despacio, no me comunico. Si yo produzco un sonido terriblemente alto, el otro no me escucha. Entonces, en todos sentidos, tenemos que ir ubicándonos dentro de la armonía que es comunicarse con el otro. Cuando no hay comunicación, dice Byung-Chul Han, no se constituye el nosotros. Construir el nosotros no es una cosa que surge de por sí, inmediatamente. No es una cosa que se construye. Entonces, no se constituye ningún nosotros estable que muestre una estructura del cuidado conjunto de la sociedad. Acá tenemos ya el capítulo del enjambre que se llama En el enjambre, que habla de lo que es la psicología de masas. Dice, al enjambre digital le falta un alma o un espíritu de la masa. El enjambre digital no es lo mismo que un montón de gente en una cancha de fútbol. No está la gente reunida. Es un engaño que nosotros estamos unidos por la red. No, nosotros estamos unidos por otra cosa que la red. ¿Cierto? Para el que tiene fe será ¿no es cierto?, el cuerpo místico, para aquellos que piensan que en la sociedad será el cuerpo social, etc. Pero no estamos unidos por la red. El enjambre digital le falta un alma o un espíritu de la masa. Los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún nosotros. Ojito. Por más que nos comuniquemos por Facebook y nos mandemos tips y nos hagamos todo ese tipo de cosas, no nos estamos comunicando seriamente. Ocupémonos de la comunicación real. La multitud solitaria, que es lo que produce esta forma de comunicación, en las cuales tenemos 25 o 250 amigos que nos saludan en el cumpleaños, pero el ejemplo se puso hace tiempo y vale la pena, pero el día que nos sentimos enfermos no tenemos con quién hablar. Eso es cambiar, dice. El socio deja paso al solo. La actitud normal del ser humano es ser socio del otro ser humano. Y en eso está la solución. Ser socio y no estar solo. El socio deja paso al solo. Lo que caracteriza la actual constitución social no es la multitud, sino, más bien, la soledad en la multitud. Esa constitución está inmersa en una decadencia general de lo común y lo comunitario. Claro, si yo no me siento socio del que tiene que ser mi hermano, del que es mi prójimo, ¿no es cierto? Evidentemente lo solidario no tiene ningún objeto. Hay acá hay un ejemplo que pone sobre esta forma de comunicarnos. Byung-Chul Han habla de un caballo que le decían el listo Hans, en el capítulo, en la página 28. Y el listo Hans era un caballo
que le daban para hacer cuentas, el dueño le hablaba de determinada manera y el caballo sabía sumar y restar. Uno le decía 2 más 3 y el caballo hacía 5 patadas. Uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Esto que parecía un caballo inteligente, ¿no es cierto? Por eso se llama el listo Hans, este caballo alemán. Después se descubrió que lo que pasaba es que el hombre, cuando le preguntaba, por sus gestos, le hacía ver cuánto era la suma de 2 más 3. Y este ejemplo, que es característico de Byung-Chul Han, porque le gusta tomar y darnos ejemplos con la vida, es fantástico. La conversación está fincada en los gestos. Todo lo que nosotros hacemos con la palabra tiene que tener el soporte gestual. Yo hago todo lo posible dentro de este cuadradito que me deja la vida para poder hablar con ustedes. Me muevo lo mejor posible, ¿no es así? Pero evidentemente aquí falta el olor, falta el color, falta hasta los errores que trae el hecho de que uno esté frente a una clase. Y así le pasa a ustedes cuando hablan por teléfono. Entonces, dice, el núcleo de la comunicación está constituido por las formas no verbales, tales como los gestos, la expresión de la cara y el lenguaje corporal. Si sienten que falta algo cuando cuelgan el teléfono y han hablado con un hijo o con un nieto, sepan que es porque faltan los gestos. No porque nuestro nieto nos trató mal, no porque nos dijo una cosa o la otra. No, no, no. Faltan los gestos. Es natural que una conversación telefónica, ¿no es cierto?, esté limitada. Tiene sus límites, ¿no es cierto? Así que siempre es imperfecta. Por eso, acuérdense, en una clase yo les puse el ejemplo de la palabra phony en inglés. Hablar por teléfono, cuando empezó el teléfono, ¿no es cierto?, tenía esta forma de decirle phony, es decir, casi falso, casi inventado. Implicaba el hecho de que no era una conversación real. Nosotros nos estamos acostumbrando a creer que el teléfono es una conversación real. Bien. Otro de los ejemplos que pone Byung-Chul Han es el síndrome de París. Yo lo había notado muchas veces, en París y en otros lados, que los japoneses sacaban montones de fotos. Vieron que a veces estábamos en un viaje y de pronto aparecían 500 japoneses y sacaban 5.000, clic, 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 y uno decía, ¿qué carajo hace esta gente frente ¿cierto?, a cualquier cuadro que sea, y si en vez de mirarlo saca fotos? Esto se llama síndrome de París, porque parece ser que los japoneses estudian tanto antes de viajar, cosa que a veces nosotros no hacemos, y por eso no sufrimos el síndrome de París, que se hacen una idea de París, una composición del lugar, que cuando están ahí resulta falsa, no está a la altura de lo que ellos habían pensado, de lo que ellos habían soñado. París, con lo divina que es, no está a la altura de lo que ellos habían estudiado en los libros. Y entonces se produce este síndrome de París, que tiene consecuencias bastante duras, ¿no? Porque tiene, acá dice, los afectados sufren alucinaciones, desrealización, despersonalización, angustia y síntomas psicosomáticos como mareo, sudor y sobresalto cardíaco. Claro, la realidad no se acomoda a lo que él piensa. Pongámoslo de ejemplo también nosotros. En muchos momentos nos sentimos mal, porque la realidad no se acomoda al invento que nos hicimos. Tratemos de mirar más e inventar menos. De hacernos menos la idea de las cosas. Vivámoslas. Aceptémoslas como son. En el mismo libro, siempre en el enjambre, encuentro una reflexión muy importante. Es muy malo creer que uno puede trabajar en la casa y con una computadora, porque eso sencillamente rompe la distancia que debe haber entre el lugar de la vida y el lugar del trabajo. El lugar de la convivencia, el lugar donde yo amo, el lugar donde yo doy de comer a mi nieta, el lugar donde cada uno de nosotros hace su vida privada, no tiene que ser el lugar donde trabaja. Esto está trayendo muchísimos problemas entre los jóvenes, que yo estoy viendo entre mis discípulos, problemas psíquicos, porque están todo el día trabajando. ¿Cómo diferenciar
en momento de trabajo que al momento en que estoy cuidando a mi hija, que por supuesto se mete debajo de mis piernas, hace todo lo que tienen que hacer los niños, y, ¿no es cierto?, y molesta todo lo posible como debe hacer un niño, ¿no?, mientras yo trabajo. Se confunde todo. Esta confusión debemos, dice acá, lo llevamos con nosotros también a las vacaciones, a la computadora se refiere, e incluso al sueño. Por eso hoy dormimos inquietos. Los agotados sujetos del rendimiento duermen de la misma manera que se duerme la pierna. Miren qué ejemplo que he tomado. Bueno, por último, les voy a leer en la página 65 del libro, justamente yo les puse que lean esas 2 o 3 páginas del final. El libro es un libro corto, tiene 70 páginas. Yo trato de sacarles el miedo de los libros de filosofía. Y se lo van a sacar ni bien los lean, porque son realmente fáciles de leer y se comprenden perfectamente, los libros de Chulca. Dice, un síntoma principal del síndrome de fatiga informática. Resulta que ahora tenemos todo este tipo de enfermedades que superan las enfermedades del cuerpo. Hay un montón de síndromes como este. Este es el de fatiga informática, es decir, recibo más información de la que puedo recibir. Tan sencillo como decir, si yo me pongo 10 kilos en la mano, lo voy a aguantar, y si yo me pongo 100 kilos en la mano, me voy a caer al suelo. Si yo pongo una información por vez, la voy a recibir bien, la voy a digerir e incluso la voy a gustar. Pero si yo recibo 50 informaciones, como nos está pasando ahora, ¿no es cierto?, en un día, evidentemente, no se pueden resistir y provoca este síndrome de fatiga informática. Dice, un síntoma principal del síndrome de fatiga informática es la parálisis de la capacidad analítica. Precisamente la capacidad analítica constituye el pensamiento. El exceso de información hace que se atrofie el pensamiento. La capacidad analítica consiste en prescindir en el material de la percepción de todo lo que no pertenece esencialmente a la cosa. Esta capacidad de decirle que no a algo y aceptar otra cosa es una forma esencial del conocimiento humano. Yo veo 10 cosas, pero acepto una. Y eso tiene que ver con el afecto, tiene que ver con mis necesidades y tiene que ver también con mis gustos. Que yo acepte una cosa y rechace otra. Pero cuando vienen de frente 10 informaciones, 100 informaciones, ¿qué capacidad puedo tener yo para decidir cuál es la que me conviene? ¿Qué tengo que enterarme primero? ¿El chico que murió en Vietnam o a mi nieta que le duele ¿no es cierto?, el dedo meñique? ¿Cómo puedo hacer para distinguir? Evidentemente la única manera es recibir menos información. Recibir menos información se está convirtiendo en un lujo que tenemos que tener en este momento. Por último, más información no conduce necesariamente a mejores decisiones. Y acá hay una frase que yo estoy escuchando cada rato y que me molesta muchísimo, que es, quédate tranquilo que está todo en Internet. Mentira. Cada vez que yo he tenido que investigar para estas clases, por ejemplo, que le doy a ustedes, en Internet no hay nada casi. Está en lo superficial. Está lo que pueden escribir esos tipos que escriben en Internet. A veces es un buen profesor y otras veces es un maleante de la informática, ¿no es cierto?, que está dándonos datos que no nos hacen ningún bien. Resultado, nuevamente, ver en qué jerarquía recibo yo esa información. Más información y comunicación no esclarecen el mundo. No es cuestión de informarse para conocer el mundo. Para conocer el mundo hay que formarse. Y si quieren saber cómo formarse, hay que cerrar los ojos, ¿no es cierto? Tener una buena disposición para con uno mismo y para el universo, y entonces uno se está formando. Cuando se reza ante el universo, uno se está formando. Bueno, y por último, el conjunto de información por sí solo no engendra ninguna verdad. Hay que ponerlo en un cartel en la heladera. Es fundamental comprender que el conjunto de información, aunque sepamos todo lo que dice el Internet y todo lo que existe en el mundo, ¿no es cierto?, como Funes el memorioso, conocemos todo lo que existe en el mundo, como decía Borges,
El conjunto de información por sí solo no engendra ninguna verdad. ¿No es cierto? No lleva ninguna luz a la oscuridad. Cuanto más información se pone a disposición, más impenetrable se hace el mundo, más aspecto de fantasma adquiere. El mundo no es obvio. Y de ahí que yo les invito, por última, a que filosofen, a que se tomen en serio. Ya no tenemos casi filósofos que hablen la lengua que hablamos nosotros. Están todos metidos en un enjambre, pero un enjambre que va desde Kant a Hegel y a Leibniz, y etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que lo que hace falta ahora es sentido común. El sentido común que tenemos todos. Así que creamos en nosotros mismos. Pensemos las cosas que hacemos. Pensar es jugar. Así. Debe divertirnos, debe ponernos ante las cosas. Y da muy buen resultado si creemos en nosotros mismos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Y por supuesto, los escucho a ustedes ahora con las preguntas que pueden hacer.